Bien, continuamos nuestro curso y estamos en la clase 58. Vamos a comenzar ahora a introducirnos a las luces fotométricas. Entonces me voy a ir al panel de crear luces y luego voy a crear luces de nuevo, pero ya no voy a trabajar con las estándares, ya las estándares las conocimos. Quiero que nos enfoquemos en las fotométricas, que son las que se comportan físicamente más correctas. Son luces mucho más correctas a nivel técnico, tienen mucha más información a nivel técnico, pero nos van a permitir obtener resultados similares a los que vamos a encontrar en la vida real, porque podemos utilizar medidas de la vida real. Entonces voy a elegir las fotométricas y por defecto les van a aparecer 4 opciones. Y aquí quiero hacer una salvedad. A mí no me aparecen 4 opciones porque yo no tengo instalado Mental Ray. Entonces les voy a explicar de qué se trata. Yo puedo crear una luz fotométrica Target y una Free, y se van a comportar de la misma manera que se comportaban las Free y las Target de clases anteriores, con la diferencia de que son luces fotométricas y pues van a funcionar de forma distinta y se van a comportar físicamente más correctas. Luego tengo el posicionamiento del sol, y luego me falta una luz que es solamente para montar el Mental Ray. Y yo no tengo Mental Ray instalado en 3ds Max. De hecho, cuando yo instalé esta versión de 3ds Max, yo no instalé Mental Ray. Mental Ray es un motor de render que ustedes pueden instalar opcionalmente cuando estén comprando su licencia de 3ds Max. En este caso, yo no lo instalé porque en este curso quiero que nos enfoquemos en un nuevo motor de render que se llama ART. Pero eso lo vamos a ver justo más adelante. Pero por ahora solamente quiero hacer la salvedad de que falta una cuarta opción y no aparece precisamente porque no tengo Mental Ray instalado. No es de mi gusto Mental Ray como motor de render. Prefiero el ART o motores alternativos. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear la luz. Ya sabemos cómo podemos crear una target. Si yo hago clic en un sitio y luego lo apunto hacia una dirección, voy a poder seleccionar ese tipo de luz y va a apuntar en esa dirección. Clic derecho para no crear más esa luz. En este caso quiero que creemos una Free. La Free la voy a hacer en la vista tope y la voy a colocar por acá en el área del comedor, porque voy a empezar a trabajar con lo que quiero que sea esa luz. De hecho, voy a entrar ahora en la vista de perspectiva, voy a presionar C para ir a la cámara número 1. Voy a ampliar el área de trabajo y vamos a empezar a trabajar acá para ver algunas opciones. La luz, está por acá. Pero como no la puedo ver, no la puedo seleccionar muy bien, voy a ir al filtro de luces para no poder seleccionar nada sin querer. Y aquí está la luz porque se creó abajo. Entonces la voy a seleccionar y la voy a empezar a subir. Presiono W para empezar a subirla y la empiezo a mover, pero no veo ningún cambio. Recuerden que los cambios solo son visibles primero si estoy en Customize Preference. En este caso, mi caso particular, yo estoy trabajando con Nitrous 3D. Si ustedes no pueden ver las sombras, pueden cambiar, o si las pantallas se le ven negras, tienen conflictos con la tarjeta gráfica interna que tengan instalada en su PC, pueden cambiar el driver a DirectX 3D o a DirectX 3D 9, 11, etc. para solucionar su problema. En este caso yo estoy trabajando con Nitrous. Entonces, en el área de estándar, por acá, en lugar de habilitar el High Quality, como hicimos en clases anteriores, me voy a ir a Lighting and Shadows. Voy a seleccionar para iluminar la escena con las luces que vienen por defecto. Y fíjense que ahora puedo iluminar la escena. Y le voy a decir a la luz o a la escena que me muestre las sombras también. Pero en este caso no me está mostrando las sombras, porque recuerden que tenemos que entrar a las propiedades de la luz para encender las sombras. Entonces voy a ir a las propiedades de esta luz y pueden ver que las propiedades son completamente distintas a las luces estándar. Hay mucha más información y ya la vamos a ir viendo paso a paso. Pero por ahora lo primero que quiero que veamos es en el parámetro general. Primero yo puedo utilizar templates. En este caso no voy a trabajar con templates. En parámetros generales yo puedo encender o apagar esa luz. En este caso la voy a mantener encendida. Yo puedo habilitar el target si quiero que ella apunte en una dirección. Y aquí abajo estaría el target. Y yo tendría que ajustar la distancia de ese target. O no quiero el target, por ejemplo. Y puedo hacer que el objetivo de la luz cambie. Pero en este caso a mí lo que me interesa es encender las sombras. Y voy a trabajar en lugar con las sombras de Area Shadow. Vamos a trabajar con las Ray Trace, que son sombras que se ven mejor, se ven más definidas en el área de trabajo. De esta forma, cuando yo tengo la luz, fíjense que las sombras van cambiando y yo puedo tener otro tipo de iluminación en la escena. De hecho, yo puedo ver cómo se está comportando la luz. En este caso no tengo el techo, vamos a encender el techo de nuevo. Vamos a subir esto por acá, vamos a minimizar toda esta capa y encendemos la capa de techo para que sea visible. Y ahora mi luz va a estar acá y yo puedo iluminar ahora mejor mi escena porque sé dónde va a estar mi luz y sé más o menos qué es lo que me está ocupando de espacio y cómo está afectando mi escena.
Otra cosa que tenemos con nuestras luces, la voy a bajar un poco para que la entendamos y quizás de hecho la voy a empujar en el eje X en este sentido para ponerla mejor por acá. Lo voy a utilizar para que sea esta luz, porque tengo más control por acá y lo puedo ver mejor. Puedo presionar F4 si me molesta para ver realmente cómo se ve la iluminación en la escena sin tener que estar colocando las aristas con F4 que quizás me pueden distraer un poco. Entonces ya vimos las propiedades generales, tengo básicamente las mismas sombras, hasta aquí no hay nada. Yo puedo excluir cosas y esto es algo que no incluí en la clase anterior, no se los expliqué y estoy aprovechando para hacerlo ahora. Yo puedo hacer que esta luz no afecte cierto tipo de cosas o afecte únicamente este tipo de cosas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar de aquí abajo, voy a irme al filtro para seleccionar todo. Voy a seleccionar esta silla, esta y voy a seleccionar todos estas 3 mesas y estas 6 sillas. Y temporalmente las voy a agrupar. Les voy a poner punto, grupo... A ver, grupo temporal. Ok, y voy a presionar OK. Entonces, si yo quiero que esta luz solamente afecte a esos objetos, voy a presionar excluir. Y en lugar de presionar excluir, porque no quiero que la luz excluya esas geometrías del cálculo, quiero que las incluya. Y en lugar de usar todas las geometrías, solamente voy a usar grupo temporal. Lo agrego y presiono OK. De esta forma, la luz solamente está afectando a estos objetos que tengo acá. Pueden ver que a pesar de que el resto de los objetos siguen proyectando sombra, porque estos objetos siguen proyectando sombra, si yo hago un render, la luz solamente está afectando a esta área y no está afectando las demás áreas. Esto es porque he incluido únicamente dentro del cálculo del procesamiento de esta luz ese grupo de geometrías. Yo lo voy a eliminar ahora, o en lugar de incluirlo, lo voy a excluir para que vean cómo funciona aparte. Entonces ahora yo puedo hacer un render y la iluminación del espacio se está dando a través de esta luz, pero estos objetos no están recibiendo ningún tipo de iluminación, ni están proyectando sombra, tampoco lo pueden ver por acá. En cambio, si yo me voy a excluir, por ejemplo, y cancelo, es decir, lo saco de acá, le puedo dar clear si quiero cancelar todas las funciones o todo lo que tenga ahí agregado, o en caso de que tengamos varios elementos, yo los puedo ir desagregando. Por ejemplo, yo puedo seleccionar algunos elementos de la lista particular que yo no quiero y los puedo ir sacando, o puedo limpiar la lista completa y presiono OK. De esta forma, cuando yo haga render, entonces ahora la escena va a tener el cálculo real y yo voy a poder ver algo más similar a lo que quiero que se vea en el restaurante. Ahora voy a subir un poco la luz, voy a presionar render y vamos a tener algo que se empieza a parecer a lo que podríamos utilizar como render final. ¿Ok? Pero por ahora, esto es un solo tipo de luz. Vamos a ver qué otros tipos de luces tenemos. Entonces, a pesar de que es una free y no puedo controlar su objetivo, puedo controlar el modo en el que se distribuye la luz. Entonces lo voy a colocar acá un poco en el centro para que veamos que las sombras se están produciendo en modo radial a partir de esta esfera, porque es básicamente lo que hace esta luz. De hecho, pueden ver el tipo de sombras que están acá proyectándose en la pared. Pero esto es porque por el tipo de luz ahora es una esfera uniforme. Yo puedo hacer un uniforme diffuse y va a cambiar distinto. La sombra, a pesar de que se esté viendo bien, si lo bajo, pueden ver que ya no tengo el mismo aspecto en el fondo. Entonces, si yo renderizo, por ejemplo, voy a tener solamente una fuente de luz acá abajo, pero es porque es uniformemente difusa. ¿Okay? Cada una tiene un comportamiento distinto. Si yo coloco ahora uniforme spherical, pueden ver que aparecen de nuevo las sombras en la pared. Y de hecho, si hago render, voy a ver las sombras en la pared. Entonces, ciertamente, el cómo se comportan las sombras en el viewport les va a ayudar bastante antes de hacer render para saber dónde tienen que posicionar las luces y hacer sus ajustes necesarios. También yo tengo un modo Spotlight. El modo Spotlight es un modo similar al modo que vimos en clases anteriores, donde yo puedo tener esta luz, por ejemplo, por acá y la voy a subir un poco más. Ahora me estoy adelantando con el tema de la intensidad, pero podría subirle bastante la intensidad. En este caso le voy a dar bastante. No, este no es el proceso adecuado, ya lo vamos a ver. Y puedo hacer render y puedo tener otro tipo de iluminación. Voy a presionar Control Z para deshacer y volver a la intensidad de 1500 que viene por defecto. Y colocar el Photometric Web, que sería otro tipo de iluminación que si presiono render, entonces voy a tener otro tipo de efecto en la escena. ¿Cuáles van a utilizar? Bueno, eso ya dependerá de su enfoque artístico, de su sensibilidad artística o fotográfica, por así decirlo.
y de qué es lo que quieren simular en la vida real o qué efecto quieren lograr en su escena. Yo por ahora, y por defecto, porque creo que es la que me parece más divertida para aprender todo, vamos a seguir utilizando la esférica. Entonces lo voy a desplazar por acá y vamos a ver algunas opciones. Primero quiero ubicarla a una altura prudente y vamos a hacer un render. Entonces este sería mi render de prueba en el que yo voy a estar haciendo todos los ajustes necesarios. Pueden ver que el motor de render que sigo utilizando es el scanline. Es esta línea de render que va escaneando el render como tal. Más adelante vamos a ver otro motor de render que, trabajando con luces fotométricas y ajustando las propiedades de nuestra cámara, le vamos a sacar mucho más provecho. Pero nuevamente, esta es la clase introductoria a luces fotométricas. Entonces voy a cerrar por acá y vamos a irnos ahora al apartado de intensidad. Por defecto, yo estoy trabajando con una luz que viene, entre comillas, perfectamente balanceada. Es decir, que ya está lista para trabajar. De hecho, si despliego, en cuanto a la intensidad, no, en cuanto al color, esto tiene que ver con la temperatura de la luz. ¿Y a qué me refiero cuando estoy trabajando con la temperatura de la luz o la temperatura de un color? Pero sobre todo la temperatura de la luz. Esto tiene que ver con, bueno, ya conceptos de fotografía, conceptos de iluminación, etc. Si ustedes saben un poco de esto, pues estarán enterados. Y si no, más o menos les voy a dar a entender que, bueno, si tú tienes un objeto negro macizo, o casi negro macizo, y tú lo calientas con una luz, o lo calientas su masa, te vas a dar cuenta que lo calientas o le aplicas diversos tipos de temperatura. Por ejemplo, muy caliente se va a poner muy rojo. Si le aplicas mucho frío, a lo mejor se puede tintar de forma azulada, etcétera. Entonces, por eso estamos trabajando con temperatura de color y temperatura de luces. Colores muy cálidos son colores que van a ir o van a estar un poco más inclinados al área de los naranjas, de los amarillos, de los rojos. Y los colores más fríos van a estar cerca de los celestes, de los fríos, de los morados. ¿Ok? Entonces, por defecto, en el área del color, antes de irme con la intensidad, yo puedo ajustar distintos tipos de color. Entonces ya vimos que el último render es un render con un tono de luz bastante blanco. Y yo tengo por acá distintos tipos de color. Por ejemplo, tengo un fluorescente que es para luz de día. Y voy a hacer render y casi no vamos a notar el cambio, pero hay un ligero cambio. Yo puedo ir a un halógeno, por ejemplo, y la luz es distinta. Voy a presionar render y pueden ver que ahora tengo un efecto completamente distinto. Y a pesar de que es un halógeno, y debería verlo bien, todavía no hemos configurado las opciones de la cámara. Seguimos trabajando en una cámara por defecto que no tiene ninguna propiedad cambiada. Y bueno, es algo que tenemos que ir ajustando poco a poco en clases que vienen. Pero por ahora es importante. Entonces, voy a seleccionar un halógeno cálido. Este es cool. Esto viene a ser como un bombillo tradicional de halógeno. Y en este caso está muy amarillo. Pero esto tiene que ver con la intensidad. Entonces yo puedo irme a la temperatura de los colores también. Yo puedo seleccionar una temperatura de color en grados Kelvin. Un blanco puro, por ejemplo, sería un 6500, creo. Voy a presionar Enter. Sí, es correcto. Me estaba acordando ahorita que no tenía una duda si eran 6200 o 6500. Pero la temperatura de grados Kelvin en un color blanco puro, una luz blanca perfecta, serían 6500. Si yo aumento este valor, voy a tener luces más frías. ¿Lo ven? Y a medida que este valor es más bajo, voy a tener colores mucho más cálidos. ¿Correcto? Entonces yo podría decir que la intensidad o los grados Kelvin de un bombillo podrían ser unos 3500, por ejemplo. O puedo colocar los 6500 de un bombillo halógeno normal. Luego tengo el tema de la intensidad. Entonces, por defecto, cuando uno crea luces fotométricas dentro de 3ds Max, ellas vienen hay tres distintos tipos de unidades que miden la intensidad de una luz. Por defecto viene activa la opción de candelas. Las candelas es una unidad métrica en la que tú puedes medir la intensidad de una luz. Sin embargo, a nivel comercial, si nosotros vamos a una ferretería o si nosotros apagamos la luz de nuestra habitación, o nos vamos a la despensa de nuestra casa donde tenemos los repuestos de los bombillos guardados, podemos ver en la caja de nuestro bombillo o de una lámpara, se van a dar cuenta que las medidas de la intensidad de la luz no están en candelas. De hecho, están en lúmenes. Es la medida científica que utilizamos para medir la intensidad de las luces. Entonces, por acá yo tengo la opción de lúmenes. Yo la voy a activar y pueden ver que por ahora tengo una intensidad de lúmenes bastante alta. Yo tendría que sombrear esto y colocar lo que deben ser la intensidad correcta de los lúmenes del bombillo en el que estoy trabajando.
¿Qué sería cerca de un 2000? Entonces vamos a colocar por acá 2000 y presiono Enter. 2007, no, en este caso el 7 no me interesa. Vamos a... Caramba. Ok, ahora sí, porque no me está dejando. Grupo temporal. Ok, ya. Vamos a cambiar acá, a irnos a las luces para que no me moleste. Y ahora sí, colocar esto en 2000 y presiono Enter. Y en teoría, esa sería mi luz ideal para trabajar. Nuevamente, yo todavía no he ajustado propiedades. Esta sería la intensidad de esta luz. Yo tendría que quizás acercarla un poco más a la fuente de la lámpara y subirla para que se entienda más como una luz, como la fuente de la luz que está allá arriba que me está alumbrando hacia abajo. Obviamente hay que hacer muchos ajustes. Recuerden que a la hora de hacer render no depende únicamente de la luz, sino depende también de la cámara, y por eso estamos trabajando con cámaras físicas, que la vamos a ver en la clase que viene, porque las cámaras físicas tienen otro tipo de propiedades que nos ayudan a recibir, a que el sensor de la cámara pueda recibir o percibir más o menos luz, controlando la exposición, etcétera. Sobre todo ajustando la exposición. Entonces, por ahora quiero que nos mantengamos con estas propiedades básicas. Ya también en las opciones del Shadow ya tenemos o podemos ver algo que es muy similar a las opciones de las luces estándar. Yo, por ejemplo, voy a poner estas sombras de color verde y voy a hacer un render. Y vamos a ver que ahora voy a tener otro tipo de efecto bastante distinto. Entonces ustedes pueden jugar con estas opciones. Yo también puedo jugar con la densidad de las luces, en caso de que yo quiera ajustar la densidad de las sombras, perdón, de una luz. Y el área shadows, es decir, cómo se está comportando esa luz allá abajo. Vamos a hacer render de nuevo. Cómo se están comportando estas sombras. Quizás si bajo la luz y la coloco por acá, se puede notar acá mejor en las sillas. Vamos a hacer render. Sí, se nota por acá mejor en las sillas el tipo de sombra, a pesar de que estoy en Ray Trace. Yo puedo modificar por acá quién está emitiendo o en qué forma se están emitiendo las sombras. En una línea, como a partir de un punto, a partir de una línea, a partir de un rectángulo, por ejemplo. Y puedo hacer render. Y voy a tener un efecto ligeramente distinto en cuanto a la proyección de las áreas shadows, en caso de que las esté utilizando. Vamos a activarlas, por ejemplo. Y ahora sí el tiempo de render se va a elevar un poquitito. Pero quiero que veamos también cómo podemos utilizar los dos tipos de sombras. Yo estoy utilizando ahora, y hago el paréntesis, el Ray Trace Shadow, a diferencia de la clase anterior, porque se renderiza mucho más rápido. Pueden ver, obviamente se renderiza mucho más rápido. Y es suficiente para poder explicarles lo que necesito. Pero pueden ver que esto me permite generar sombras muchísimo más naturales. A pesar de que están sucias, esta suciedad, entre comillas, este noise, se puede ajustar bastante jugando con las propiedades de las luces. Pero voy a volver a Ray Trace. Para terminar esta clase voy a volver al modo Point por acá. Y con esto yo creo que ya vamos a terminar bastante el tema de las luces. Entonces voy a tratar de ubicarla en su posición para dejar la clase final acá. Y en la clase que vamos a aprender cómo podemos ajustar la exposición de la cámara para que la cámara detecte que esto es el bombillo correcto y pueda leer esa información de forma correcta, sí, interpretando los valores que le hemos colocado técnicos del bombillo que hemos comprado en la ferretería o del bombillo que lleva nuestro proyecto, para que la cámara lo entienda de esa forma y podamos hacer los ajustes internos dentro de la cámara para que el render sea o corresponda más realmente a cómo se comporta la luz en un contexto real. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.